aquí nos vamos a dar cuenta hoy día de algo extraordinario. Algunos se van a sorprender el salto que pegué, pero es un salto beneficioso en vista de lo que vamos viendo paso a paso, ¿no es cierto? Vamos a ir al libro, vamos a hacer igual que los conejitos, vamos a saltar y después vamos a ver por qué, ¿ya? Vamos al capítulo 11, verso 1 de Hechos, Hechos 11, 1. Hasta el 3, del 1 al 3. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Saltemos ahora al verso 15. Dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando oyó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias. Te alabo, te bendigo, Dios mío, porque lo que vamos a ver hoy día aquí va a ser glorioso, maravilloso. Y lo que vamos a aprender debemos aplicarlo muy claramente. Si no aplicamos estas cosas en nuestra vida, entonces nuestra vida espiritual será débil, tibia, vacía. Dios mío, ayúdanos a creerte por sobre todas las cosas. Mucha gente dice tener fe, pero en realidad lo que tienen es una chispa muchas veces que se enciende, pero cuando nosotros tenemos fe, obedecemos. Bien decía el pastor Jorge que Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Y este es el legado de Cristo a su iglesia, siendo obedientes al Señor hasta la muerte. Gracias, Padre, te alabamos, te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Pueden sentarse, vamos a continuar. Bien, nosotros vimos que Pedro está en la casa de Cornelio.
Dice el verso 34 del capítulo 10, no lo tomamos ahora, pero tengo que leerlo. Dice así: Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Qué maravilloso es poder saber y entender en el contexto donde estamos predicando. Y estos hombres parece que tenían esa gracia y sabían cómo hablarle a muchos que en realidad no tenían idea de algunas cosas. Y dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Hubo una divulgación o una proclamación, o empezó a correr la información, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino que a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Ojo, Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Amados, aquí se ve la soberanía y la providencia de Dios, el cual ordena y decreta todas las cosas. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, escuche esto bien, que habían venido con Pedro, se quedaron así maravillados, porque aquí está sucediendo algo que tal vez el orden de los factores está alterándose, amados hermanos, pero como la obra es de Dios y Dios sabe cómo hace las cosas, entonces ellos quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y aquí llega una gran pregunta y una gran interrogante que se produce aquí. Porque Pedro dice, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amados hermanos, aquí lo que vemos a un Pedro que está diciendo algo importante, porque entre el verso 48 y el 11:1 no hay una continuidad, sino que hay un periodo de tiempo que justamente ese periodo de tiempo es donde Pedro se queda en Jope o allá en Cesarea no sé si es de Filipo, pero amado, porque hay hay que estudiar bien ese tema. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que él se quedó allá y entonces, amados, le pidieron que se quedara por algún tiempo, porque era necesario seguir hablando, era necesario seguir enseñando,
Pero, amados hermanos, se dice que ahí en el 11, 1 al 3, hay un nuevo comportamiento revolucionario de Pedro entrando en una casa gentil de Cesarea. Llegó a Jerusalén. Amados, Pedro llega a Jerusalén, pero el murmullo, el comentario llegó antes que Pedro. Y eso, ay Señor, que es inevitable. Es inevitable muchas veces los comentarios, porque cuando hay gente que es media cuadrada, encerrada en sus maneras de ser, cuesta muchas veces que esta gente acepte cómo Dios se pueda mover en una forma distinta tal vez a lo que ellos siempre han estado mirando y observando. Y amados, aquí este comentario llega antes que el mismo Pedro. Pero amados, Pedro les cuenta, ¿por qué me salté? Porque Pedro contó todo lo que ya hemos visto, porque el testimonio de Pedro lo cuenta como 3 veces. En el capítulo 15 vamos a volver a encontrarnos con el mismo comentario. Porque, amados hermanos, Pedro lo que está haciendo él justamente es algo que ni él podía comprender así a ciencia cierta. Él se topa con una realidad totalmente distinta y cómo queda abrogada esta ley ceremonial de la comida y de lo que era el tema de los gentiles. Por la comida que ellos ingerían, amado, ellos eran considerados inmundos y por eso no se podía establecer una comunión con los gentiles porque en realidad era algo no muy permitido. Pero Pedro, antes de esto, él tiene que les relata todo lo que sucedió. Pero Pedro también queda impresionado de que sobre los gentiles se haya derramado, mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y entonces Pedro queda impresionado. Pero Pedro, todo el relato que nosotros leímos, y en el verso 17 dice, usa una frase bien importante: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y así es como tenemos que ir viendo siempre la obra de Dios. La obra de Dios puede ser de repente un poco contradictoria si se quiere, pero tiene su importancia y tiene su propósito en Dios. Nosotros no podemos ponerle estorbo a la obra de Dios cuando Dios se está manifestando de una forma poco usual. Entonces, amados, Pedro usa una frase en el verso 47 del capítulo 10 ahora. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso impedir el agua ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? ¿Había algún impedimento? ¿Podía haber algún impedimento? Y entonces, amado, no hubo ningún impedimento. No hubo. Porque, amados hermanos, en el caso del etíope, Felipe, o más bien en el mismo etíope le dice: ¿hay algo que pueda oponerse a que yo sea bautizado? Y entonces, si crees de todo corazón, bien puedes. Esa fue la respuesta de Felipe. Si crees de corazón, bien puedes. Entonces, amados, se piensa y se ha pensado que había una costumbre por la cual antes que el convertido fuera bautizado, se investigaba si había alguna causa justa o impedimento para que el bautismo no tuviera efecto. Por eso Pedro dice esta frase. Pedro dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua?
Porque podrían haber dicho, los de la circuncisión podrían haber dicho algo interesante ahí. Pero, amados, aquí, cuando Dios está haciendo algo, ni las tradiciones, ni los pensamientos humanos, ni lo que nosotros pensemos acerca de la obra de Dios puede parar lo que Dios está haciendo. ¿Puede entender eso? Y amados hermanos, Pedro está pidiendo si hay algún impedimento. Y entonces, amados, como no hubo impedimento, ni los de la circuncisión dijeron, bueno, el único impedimento que podríamos tener aquí en este lugar es que Cornelio tiene que circuncidarse para poder entrar en la comunión con la iglesia judía. Y entonces, amados hermanos, nosotros vemos que ninguno, ni siquiera los de la circuncisión, pusieron impedimento. Más bien, ellos quedaron completamente asombrados y que sobre ellos, gentiles, también el Espíritu Santo se derramara y fueran parte de ellos mismos ahora. Porque aquí después vamos a ver algo extraordinario que Dios está haciendo. Y el mensaje que he hablado, que estoy hablando tiene por título La mano del Señor en la iglesia. Es la mano del Señor la que hace las cosas en la iglesia. No son nuestros ritos, nuestras ceremonias. Amado, nada de eso es lo que nosotros podemos hacer. La obra está dirigida por el Espíritu Santo en la iglesia y nosotros no podemos meterle mano. ¿Entiende? Cuando en una oportunidad me recuerdo que les conté, me paré delante de una iglesia entera y les dije que lo que estaban haciendo no era de Dios, que por lo tanto esto podía traer complicaciones a la iglesia. Y amados, en la noche hay un pastor invitado y el pastor lo que predica acerca de una perla, y dijo que la perla, cuando van los hombres a sacarla, no pueden tocarla con la mano porque la echan a perder. Echan a perder aquello que tiene mucho valor. Amados, la iglesia del Señor ha costado la sangre de Jesucristo y nosotros no podemos meterle mano, porque en realidad cuando el hombre mete la mano, la echa a perder. La mano del Señor es la que tiene que estar en la iglesia. Es la mano del Señor. Y amados hermanos, nosotros solo somos servidores de quién es Dios, de lo que Él está haciendo, y tenemos que ver la mano del Señor para dónde va y qué es lo que está haciendo Él. Y eso tenemos que comprenderlo. Creo que el Señor nos está exhortando para que todo el mover que aquí se produzca sea un mover de la mano de Dios y no un asunto humano. Que nosotros le metamos mano y hagamos de esto algo que no es iglesia. Hoy día las iglesias pueden hacer lo que bien se les venga en ganas y en la mente, pero amados hermanos, eso deja de ser iglesia cuando el hombre ha metido mano, cuando la queremos hacer como una empresa, la queremos hacer como cualquier otra cosa parecida al mundo. No, eso no es iglesia. La iglesia del Señor es única e irrepetible en toda la historia de la humanidad. No hay nada que se parezca a la iglesia, no hay ninguna cosa, ninguna institución, nada se parece a la iglesia. La iglesia es algo único en el mundo. Por eso, en la iglesia, debemos, cada vez que entremos de allá para acá, siempre digo, no te empavones, sino más bien entra con temor y temblor, porque Dios nos ha llamado por pura misericordia. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por eso? Como no hubo
un requisito para que ellos fueran bautizados. Entonces Pedro mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le recordaron que se quedase algunos días. Amados, como el requisito no es fundamental, ¿cuál es el único requisito? Cree en el Señor, ¿no es cierto? Pero esto de creer está relacionado con el arrepentimiento en la vida. Y amados, ¿por qué se tienen que bautizar? Porque el bautismo está relacionado con el arrepentimiento y con la fe puesta en el Señor Jesús. Y amados, la circuncisión no estaba lejos tampoco de esto. También la circuncisión se relacionaba con el arrepentimiento interno del corazón. Porque, amados, nadie podía ser circuncidado si no conocía bien cómo era su vida de pecado. Entonces, amados hermanos, aquí lo que vemos que hay toda una relación, la circuncisión y el bautismo. Porque ambos se relacionan con la fe, se relacionan con la regeneración, se relacionan porque, amados, cuando el Señor les hace el reclamo a los israelitas, circuncidaos dentro de vuestro corazón, les pedía. No que se circuncidaran externamente solamente, porque, amados, lo externo es rápido, es fácil, pero lo interno es lo más que puede costarle a un hombre. Y es ahí donde Dios desea que nosotros estemos circuncidados del corazón. Y, amados, todo aquel que ha venido al camino del Señor, lo primero que sucede en su vida es la circuncisión que se produce adentro del corazón, que se le puede llamar hoy día en el Nuevo Testamento la regeneración, el nuevo nacimiento. Importante eso. No hubo entonces impedimento, porque habían recibido el Espíritu Santo tal como ellos. Y entonces, amados, ¿cómo es que entonces ellos reciben primero el bautismo, el Espíritu Santo, y luego van al asunto del bautismo? Porque tenía que cumplirse todo el sello de lo que había sucedido internamente. Tenía que cumplirse, porque ¿quiénes son los que se bautizan en una iglesia? Los que se bautizan en una iglesia son los que se han arrepentido y los que han nacido de nuevo. No puede bautizarse una persona. Me recuerdo tiempo atrás, había una fila grande de personas bautizándose y yo tengo la inquietud y les digo, ¿saben? Les dije a varios jóvenes, les dije, ustedes no tienen que bautizarse si no quieren. Ya habíamos hecho el estudio, les habíamos hablado esto y esto otro. El pastor Jorge, me acuerdo que le hizo el estudio a varios. Y en fin, amados hermanos, yo les dije, ¿saben? Pueden arrepentirse si quieren, no se bauticen. Porque una persona que se bautiza es porque algo ha pasado internamente dentro del corazón. Si ha pasado algo interno, si he recibido convicción de pecado y necesito a Cristo como mi Salvador, entonces estoy apto para el bautismo. Es importantísimo eso. Y entonces, amados, nadie sugirió que Cornelio fuera circuncidado, pero este caso donde ellos reciben el Espíritu Santo de una forma que no era como lo tradicional, por así decir. Este caso, amado, sirvió como un precedente cuando se celebró el Concilio de Jerusalén. En el Concilio de Jerusalén se tomó en cuenta este caso.
Se toma en cuenta este caso para no molestar a los gentiles con el asunto de la circuncisión. ¿Ve? Porque ahora a los gentiles, ¿qué había que hacer? ¿Circuncidarlos? No, a los gentiles ahora había que bautizarlos, porque ese era el sello. Es el sello de lo que ha sucedido internamente. La Biblia dice que Pablo recibe la circuncisión como señal de la justicia que viene por la fe. Es una señal, es un sello que recibe Pablo, recibe la circuncisión, habiendo entendido que antes Pablo, estoy hablando de Pablo, es Abraham. Abraham recibe la circuncisión como señal, ¿no es cierto?, de la justicia que viene por la fe. Hay una señal que está manifiesta de que algo pasó internamente, porque dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y cuándo creyó? Cuando estaba incircunciso. ¿Se da cuenta? Podemos ver entonces que el bautismo hoy día es una señal de lo que me ha ocurrido por la justicia de la fe en mi corazón. Algo ha ocurrido dentro de mi ser que hoy día yo quiero y deseo estar con Dios. Amén. Y aquí, amados hermanos, vamos a ir más rápido. Verso 19. Por eso Pedro termina con la frase diciendo: ¿quién era yo que pudiese estorbar lo que Dios estaba haciendo? ¿Quién era él? ¿Quién eran los de la circuncisión? Nadie. Por eso, amados, aquí como que hay una transición. Circuncisión, bautismo, circuncisión, bautismo, porque ambos apelan a lo mismo. Y entonces, ¿por qué bautismo? Porque ahora hay que ahora hay que entender lo que Dios está haciendo con el pueblo gentil. Hay que entenderlo. Y el pueblo judío poco lo entendía y le costaba mucho entender que Dios estuviera trabajando con esa gente. Y esto es justamente lo que nos pasa, que nosotros a veces creemos que somos tan especiales, nos creemos tan lindo, tan hermoso. Dios nos llamó, mire cómo estamos, nos tiene bendecido y nos sentimos la última chupada del mate. Y no, amados, nosotros tenemos que saber que hay gente afuera que Dios quiere llamar, que las tiene ya salvo desde antes de la fundación del mundo. Aquí tenemos que tener claridad ahora, porque la iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora por esencia. La iglesia no puede ser costumbrista, no puede quedarse ahí como que todo está listo, como que si hacemos esto se acabó, no queremos más guerra, el Señor nos bendice y pucha que la pasamos bien. No, amados, la iglesia tiene que tener una mentalidad evangelizadora. Tenemos que tener una mente hacia afuera, hacia los perdidos. Amén. Pero, siempre hay un pero. Estos peros son importantes. Tenemos que saber cómo llegar a ellos. Tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Tenemos que saber cómo alcanzar al perdido. No podemos hacer cosas carnales para que los perdidos lleguen, porque eso absolutamente no es de Dios. No vamos a traer una banda de rock para que la gente, todos los jóvenes lleguen y entonces y no, amados, eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Entendamos bien lo que Dios nos pide.
En Hechos 11, 19 al 21, tenemos 3 versículos importantes. El primero dice: ahora bien, los que habían oído habían sido esparcidos a causa de la persecución. Ya retoma Lucas, se dice que este verso 19 es como para poder parar un poco el tema del conventilleo que había acerca de Pedro. Porque en realidad, amados hermanos, ¿cómo se te ocurre haberte metido en casa de gentiles y haber comido con ellos más encima? Que a lo mejor te sirvieron hasta prieta, chanchito, y tú comiste con ellos. Y Pedro pero estaba rico. No, amados. Había que parar un poco y Lucas está en este relato. Ahora bien, dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Vuelve a recordar lo mismo. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Amados, estas palabras que aparecen en esta narración, porque se está narrando o relatando un hecho de estos hechos que sucedieron con la iglesia. Ahora bien, los que habían sido perseguidos por causa de la persecución. No es solo eso. Aquí no hay una cosa que nosotros simplemente podamos ver como historia. Aquí hay más que historia. Aquí hay algo extraordinario que podemos entender. Muchos comentaristas dicen que aquí se nota que algo pasó, pero no pasó porque tenía que pasar coincidentemente, sino más bien pasó porque hay una situación provocada por alguien. Aquí podemos ver poderosamente el actuar de Dios en estas líneas, porque al mirarlas se ven sencillas, pero en realidad es algo más profundo de lo que sucedió. Amados, aquí vemos la mano del Señor metida. En este primer versículo ya se ve la mano de Dios. Y entonces, amado, este primer punto es interesante verlo, porque aquí se ve algo extraordinario, amados. Es como que el Señor tomó las semillas y las esparció y las colocó donde Él quiso. Vino la persecución, es como que Dios toma a cada hombre como una semilla, a cada hombre como una semilla, y la toma en su mano y la esparce. Este va para allá, este va para acá y este para acá. Y nadie tiene derecho a preguntar: Señor, ¿por qué tú me envías hacia allá? Nadie tiene derecho a decir: Señor, ¿por qué esta forma de actuar de ti? Yo quería ir para el lugar donde están los más ricos. Yo quisiera ir donde están los de más dinero. Yo quisiera plantar una iglesia donde hay más gente pudiente. Así los diezmos serían más grandes para mí y podría tener mejores recursos. Pero, amados hermanos, a Dios le place mandarte donde Él quiere. Nosotros caímos en este lugar por voluntad de Dios y tenemos que aceptar lo que nos toca vivir, y tenemos que vivir con esta realidad, pues pase lo que pase, pero Dios se va a glorificar en medio de nuestras vidas. Si creemos firmemente en que Dios va a hacer algo con nosotros. Mire qué interesante. Dios toma a su pueblo como semillas. Por eso nada de esto es circunstancial, nada de esto es algo al azar. Aquí lo que vemos es la providencia de Dios, que ha querido y ha decretado que nosotros estemos en este lugar. Y eso también tenemos que verlo.
También podemos observar, amados, y entender que es Dios el que le da crecimiento a su iglesia. No es nuestras estrategias, no son nuestras formas de pensar que hagamos esto, hagamos esto otro. No, la iglesia tiene que hacer solo una cosa: abrir bien su boca y predicar el evangelio como está escrito. Es todo lo que tenemos que hacer. Posiblemente podremos armar ciertas cosas, organizarnos, que no está mal, pero amados hermanos, no podemos reemplazar la organización con la encomienda que tenemos de parte de Dios de comunicar el mensaje a las personas. Dios, amados, usa la vida de sus hijos para que el evangelio llegue a los que Él quiere. Dios usa la vida de sus hijos para que el evangelio llegue a la vida de los que Él quiere. Dios debe querer personas aquí. Dios debe querer a algún vecino de aquí. Dios debe querer a alguien de los que están en esta cuadra o las que vienen para allá o para allá. Amados, Dios debe estar interesado en alguien. Dios debe saber que debe haber algún temeroso que quiere entrar a una iglesia, que quiere conocer más del camino del Señor. Hace poquito estaba hablando con una persona. Nos saludó y yo le dije, venga para acá, y ahí conversamos. Y amados, tenemos que ser proclive a hablar. Porque esta gente, amados, Dios quiere que sus hijos vayan y prediquen el evangelio para que llegue la gente que Él quiere y que fueron escogidos de antes de la fundación del mundo. Lo otro que se puede observar, amado, es la providencia divina para que los suyos sean perseguidos y lo difícil que resultó esta situación. Solo la providencia divina ha querido que este pueblo sea perseguido, sea vituperado y aún uno de ellos muertos a piedrazos, decapitado, lapidado. Y amados, esto es por voluntad de Dios. Dios lo quiso así. La muerte de Esteban representa también justamente el mismo castigo que le dieron a Cristo, le dieron a Esteban. Y amados, pero de eso resultó la conversión también del apóstol Pablo, porque amados hermanos, el apóstol Pablo era un gran perseguidor de la iglesia. Pero Dios lo quiso así. Ellos tuvieron que enfrentar una fuerte persecución por mano de Saulo, la muerte de Esteban. Pero esto es lo que Dios usó para que fueran esparcidos. O si no, no. Y amados, si esto es tan cierto, a nosotros nos preguntan dónde quisiéramos estar. Les aseguro que el 99.9% de acá no desearía haber venido a esta comuna. Si nos hubiesen preguntado antes. Antes de. No diga, que se ponen así como que no, yo no. Pero amados, no. Estoy hablando si nos hubiesen preguntado antes. ¿Sí o no? Si a mí me preguntan antes qué comuna quiero, hubiese preferido la de allá, pues. Porque nosotros, es que acá están todos, acá viven todos los hermanos, acá está todo más cómodo, aquí doy un paso y estoy al lado. Y así nos gusta a nosotros. Así nos gusta, pero Dios muchas veces tiene que usar ciertos mecanismos para que nosotros podamos hacer la obra de Dios. O si no, no la vamos a hacer. Entonces, amados, todo esto que pasaron nuestros hermanos nos enseña que no importa que sea lo que vivamos, Dios seguirá estando en control de nuestras vidas y de su iglesia. Porque, amados, ellos no fueron esparcidos para perecer. Ellos no fueron esparcidos para quedar tirados en el camino.
Ellos fueron esparcidos para algo más glorioso todavía, algo más importante, algo que tenía mayor valor. Entonces, amados hermanos, esto es maravilloso lo que estamos viviendo hoy día nosotros. Hoy día estamos viviendo cosas interesantísimas, porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, como había una canción antiguamente. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se levanten, sí, no importa, no tendremos temor. No debemos tener temor aunque los gigantes se levanten. Y amados, estamos en un proceso bien difícil como iglesia, pero amados, no soltemos la mancera. No suelte por nada la mancera. Quédese ahí agarrado. Como cantaban los antiguos, al tomar las manceras, agárrate firme de ellas. No, que no te vayas a desviar ni a derecha ni a izquierda. No te desvíes, por favor, amado. No importa lo que estés viviendo ahora, es todo momentáneo, porque ya viene tiempos de bonanza, viene tiempos de mucha cosecha, viene tiempos de mucha bendición para el pueblo que sabe estar siempre en la casa del Señor. ¿Cuántos lo creen? Fuimos comprados a precio de sangre. No eres cualquier cosa. El hecho que estés sufriendo, padeciendo, amados, no dice nada. Más bien hay promesas para nuestras vidas. Dios está en control. Dios está moviendo su mano, aunque no la veamos. Su mano siempre está moviéndose en la iglesia. Amados, por eso hay que permanecer. Es increíble, amado, pero el sufrimiento nos hace crecer, nos hace madurar, nos potencia en Dios para cosas extraordinarias. El sufrimiento nos hace crecer como seres humanos, como hijos de Dios, y nos hace crecer para trabajar en la obra de Dios. Mire, cuando uno va madurando, va creciendo y llegan gente nueva y llegan con ideas medias raras, ya tú has pasado por el tiempo del sufrimiento. Dios te ha pulido, Dios te ha formado. Tú lo miras simplemente y sabes en el error que está metida esa persona. Solo lo miras porque Dios ya te hizo pasar por todas esas cosas. Dios te está haciendo madurar, te está haciendo crecer, te está potenciando para cosas extraordinarias. En el verso 19 se nos muestra que los judíos que tenían muchos prejuicios, esto es lo que estamos viendo aquí, no hablando a nadie en la palabra, sino a los judíos. Esto se llama prejuicio, esto se llama prejuiciar el mensaje de Dios, prejuiciar lo que Dios nos dio y decirlo, esto es para mí, para estos nomás, no para los demás. No, amados, nosotros no podemos quedarnos con estas verdades aquí adentro, tenemos que sacarlas afuera, tenemos que llevarlas a otras latitudes, tenemos que llevarlas a otras personas. No prejuicie el mensaje, no diga esto es para nosotros, simplemente aquí hacemos una enramaditas y quedamos felices y contentos como quería quedar Pedro con Jesús. No, tenemos que llevarlo a los demás. ¿Cuántos de aquí fueron de calle? Mi familia fue una familia de calle.
Andábamos todos en la calle. Mi esposa con su banjito al principio, mi hijo con su banjito, yo con mi guitarrita, y salíamos a predicar lunes, jueves, viernes, domingo. Estas iglesias muchas veces tan modernas. No, la calle ya es algo anticuado. La calle, no podemos andar en la calle. Y le hemos dejado la calle a mucha gente. Le hemos dejado la calle para que muchos lleven sus enseñanzas y sus doctrinas cerradas. No, amados, la calle es por esencia del pueblo cristiano. Por eso nos llamaron canutos. ¿Por qué? Por Juan Canut de Bonn, que allá en el norte de nuestro país comenzó a predicar en las calles. Nadie predicaba y él salió a predicar, y de ahí fuimos apodados con él. Como el chileno no sabe francés, entonces le pusieron, en vez de decir Canut, le puso Canuto, porque el chileno es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos judíos prejuiciosos con los gentiles no podían entender cómo Jesús, el rey mesiánico, podría tener contacto con aquellos gentiles que desconocían el mensaje. Pero si ellos no tienen idea. Ellos no tienen idea de la Biblia, no tienen idea del pacto, no tienen idea del mesianismo de Jesús. ¿Se da cuenta? Se arma una cosa que es muy fácil caer en eso. Es muy fácil prejuiciar el mensaje. Y hay iglesias que no se atreven a hablar de la Biblia porque simplemente también han prejuiciado el mensaje y no se atreven a hablar de la Biblia bien. No quieren la doctrina, no quieren la sana doctrina, no quieren la sana enseñanza. Y han inventado un evangelio y lo han acomodado para ellos. Para que ellos se sientan bien, para que ellos se sientan cómodos. Y no, amados. Pablo, más tarde, y aquí quiero que veamos algo interesante. Vamos a Efesios capítulo 2. Voy a leerlo rápidamente. Tengo que leerlo porque tengo que explicarlo. Te hubiese hecho leer, Dieguito, pero no ha llegado tu hora. Mire lo que dice. ¿Qué dice el verso 2? O sea, verso 11. Eso téngalo y por si acá. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, Pablo está exhortando a la iglesia de Éfeso acerca del pueblo gentil. Mire, escuche bien. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿no es cierto? No vienen de la descendencia de Abraham, no son judíos, no pertenecen a la nación judía. ¿Acaso no le da gracia al Señor? ¿No siente algo extraordinario? Como decía la pastora, ¿no te da algo en tu corazón? Y de verdad debiera darnos algo. Tenemos un Dios perfecto, tenemos un Dios que hace bien las cosas. Y entonces dice de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Así los llamaban los incircuncisos. Y eso se llama gente que no tiene pacto, gente que no está arraigada al pueblo de Dios.
Porque todo aquel que se circuncidaba también tenía el hecho de ser contado dentro de la congregación de Israel. Amados hermanos, por eso cuando bautizamos a una persona, también la contamos dentro del pueblo de Dios, porque algo le pasó por dentro y ahora tiene una señal que lleva física y una señal interna, una señal externa de lo que es el cambio que Dios ha producido en ellos. Estos amados, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ¿ve? Y ajeno a los pactos de la promesa, y sin esperanza, y sin Dios en el mundo. Mire la compasión de Dios. Y amados hermanos, se está desarrollando todo esto porque aquí vemos que el plan de Dios nunca fue solamente con el pueblo de Israel. Dios te tenía en la mente, Dios te tenía puesto, su corazón estaban, sus ojos estaban puestos sobre ti. Amados hermanos, eso hace que la bendición de Dios en nuestra vida es grande la misericordia que ha tenido con nosotros. Porque no estábamos cercanos a los pactos, no estábamos cerca, alejados de Dios, sin Dios en el mundo. Como mucha gente afuera vive sin Dios ni ley, gente que no sabe su izquierda ni su derecha. Tenemos que llevarles el mensaje, tenemos que aprender bien primero a llevar el mensaje. No es llegar y salir a hablar, no, tenemos que aprender primero para llevar bien el mensaje. ¿Acaso Cristo no preparó bien a sus discípulos, a su pueblo? Por eso los hechos y acontecimientos, todo lo que sucedía con los apóstoles, amados, era una vida vertiginosa, llena de novedades, de novedad en vida, para allá, para acá, todo lo que pasaba con ellos, porque había que hacerlos madurar rápidamente para que pudieran llevar el mensaje con mucha bendición para aquellos que no lo tenían. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel, ajeno a los pactos, a la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos o lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos. ¿Sabe? La sangre de Cristo está lista, está dispuesta para limpiar al más vil pecador que está lejos de la ciudadanía de Dios. Para eso se puso la gran ciudad de Dios, iglesia, ciudad de Dios, porque esta es la ciudadanía de Dios. Su iglesia es su ciudad, su iglesia es porque donde en esta ciudad corre un río de bendición que atraviesa toda la ciudad. Cristo es nuestro gran manantial para nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Que de ambos nosotros éramos enemigos de Dios, y por eso cuando se habla de paz en la Biblia siempre tenemos que relacionarlo con la enemistad que teníamos con Dios. A veces escucho predicadores hablar de la paz y la paz, de esta paz así que la que habla este mundo. Pero amados hermanos, no es esa paz que tenemos que llevarle a la gente. Esa enemistad que tiene con Dios se tiene que terminar. Esa enemistad que tienen con Dios, que no lo aman, no lo desean, pero cuando escuchen el mensaje, brotará el amor de Dios en sus corazones, se derramará ese amor sobre sus corazones y desearán que les hablen, desearán al amado de todas las naciones, desearán a Cristo en sus vidas. Solo por el mensaje de la palabra. Yo espero que la palabra hoy día te llene, te motive a hablar de Cristo. Amén.
Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo hombre, gentiles, judíos, gentiles y judíos. Es importante leer esto porque lo que viene es mucho mejor todavía. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar a Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es el gran plan de Dios para alcanzar a todas las naciones. Es el gran plan de Dios. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Los judíos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hemos visto que en la casa de Cornelio, dice: estos que han recibido el Espíritu como nosotros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ya sea judío o gentil, da lo mismo. Por ese medio tenemos entrada al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí viene algo interesante, que tenemos que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Impresionante. Entonces, amados, estos judíos, ¿por qué determinaron no hablar a nadie sino a solo judíos? Por su prejuicio y su incapacidad de cómo llevar el mensaje a los gentiles. Había una incapacidad, una limitancia. Se sintieron limitados. Y amados, esto es lo que tenemos que trabajar nosotros, porque nosotros no podemos sentirnos limitados frente a la situación que está viviendo nuestro país. ¿Cómo llego a ellos? ¿Cómo les hablo? ¿Qué les hablo? ¿Cómo hago conexión con la situación y la realidad que está viviendo el país? ¿Cómo les predico? No te sientas limitado frente a eso, sino que más bien di la palabra como es, habla la palabra como es, predica la palabra tal cual sale en la palabra. No tengas miedo, no tengas vergüenza, no te desanimes delante de ellos, sino que sé fuerte y valiente para hablarle, sea quien sea, sea un magnate, sea un pobre o uno de media clase. Hay que llevar el mensaje igual. Pero estos judíos no sabían cómo llevar el mensaje a gente que no sabía nada acerca de la esperanza mesiánica. Ellos no sabían nada de la esperanza mesiánica. ¿Cómo les hablo? Pero hay una conexión. Siempre hay conexiones que podemos usar. Esta gente que no tenía prejuicios, fueron y hablaron, varones de Chipre y de Cirene, sin prejuicio. Incluso para mandar a inspeccionar, tuvieron que mandar a una persona sin prejuicio.
Porque aunque el inspeccionador, el obispo que se manda, tiene que estar libre de prejuicios. Porque si no, podemos ser legalistas, como era el pueblo judío, los más cercanos a la circuncisión. Ellos legalistamente actuaban y querían que todos estuvieran igual que ellos. Pero no sabían lo que Dios estaba haciendo. Lo que había que entender, que el evangelio había sido bueno para los judíos, pero también tenía que ser bueno para los gentiles. Porque si es bueno para uno, es bueno para el otro. ¿Quién nos separa? Simplemente les separaba los pactos, las promesas, y les separaba todo eso. Pero y ellos con pacto y promesa aún así no entendían. Algunos varones de Chipre y de Cirene hablaron a los griegos el evangelio del Señor Jesús. Algunos escritores o comentaristas dicen que a esto se le llama la audacia para predicar. La audacia que tuvieron para predicar. Porque si los demás determinaron no predicar por prejuicios, ellos desestimaron eso y dijeron, no, pues, el mensaje, si fue bueno para los judíos, será bueno para los gentiles. Y si ha sido bueno para ti, ¿por qué no puede ser bueno para los de afuera? Amén. Entonces, son audaces porque el público al que van a predicar son ignorantes de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué se le dice a la gente que no sabe de la esperanza mesiánica? Usted va a hablarle a la gente que no tiene idea de la Biblia. ¿Qué le va a hablar? ¿Le va a hablar de teología? ¿Vas a hablarle de teología sistemática? ¿Le vas a hablar de esto? No, tienes que hacer conexiones con ellos. A conectarnos con el mismo mensaje, hacer una conexión. Cuando vemos a Pablo predicando en el Areópago, Pablo no está predicando acerca de la esperanza mesiánica. Pablo comenzó a hablar porque vio toda la religiosidad que había entre ellos y tenían una inscripción al Dios no conocido, que usted conoce todo eso. Y entonces, pero Pablo no habla de la esperanza mesiánica. Pablo está hablando acerca de la creación, cómo es que Dios creó todas las cosas y ahora Él manda porque Él es Dios y Señor de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces hizo conexión con lo que ellos algo entendían. Entonces, ellos conectaron la búsqueda que tenían esta gente de Antioquía. Esta gente de Antioquía tenía una búsqueda acerca de un culto, de un Señor divino que pudiera garantizar salvación e inmortalidad de sus devotos. Cuando eso, amados, tú sabes eso, ¿qué vaya a predicar? Vas a predicar acerca de la vida eterna. Predícale de la vida eterna. Hace conexiones con la gente de lo que ellos andan en búsqueda de algo. ¿Sabe? El chileno tiene una búsqueda. Quiere la felicidad. Al chileno le gusta la vida de quien y pap, de Vilsi Pap y de quien piña, de todas esas cosas. El chileno es carretero, el chileno le gusta la vida fácil, los asaditos, le gusta pasarlo bien. Y amados hermanos, ¿qué conexión podríamos hacer mejor que eso? Es predicarle acerca de cómo vamos a gozar eternamente. O como dice el Salmo 16, verso 11, donde dice que a la diestra del Señor hay delicias, hay gozo, plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Por eso tenemos que conocer la palabra. Y aquí estos hombres sabían la palabra, hicieron conexión. A los paganos de Antioquía se les aseguraba que podían encontrar todo eso a través del Hijo de Dios que había conquistado la muerte resucitando de la tumba.
Si usted lee el verso 20, dice, había entre ellos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron a los griegos. ¿Pero qué hablaron? Anunciando el evangelio del Señor Jesús, del Señor. Esa fue la conexión que hicieron con la gente de Antioquía. Este mensaje, amados, ¿qué es lo que pasó con el mensaje? Tuvo éxito instantáneo. Las gentiles aceptaron el mensaje cristiano. Lo aceptaron de buena primera porque les proveía lo que ellos andaban buscando. Amados, se dice que el hombre es religioso internamente, el hombre de por sí es religioso, y por eso, amados, se sabe que fuimos creados por Dios, porque Dios colocó esa necesidad de algo más alto que Él, algo más divino, algo superior a Él. Pero ¿qué es más superior si solo Dios tiene eso? La perfección de Dios que hablaba nuestra pastora es tan importante, porque cuando comprendemos esas cosas, entonces vemos que no hay nada mejor que Él. Puede ser que algunos de los gentiles pertenecieran a la clase de los llamados, los temerosos de Dios, que conocían algo de las Escrituras simplemente. Pero el mensaje de que Jesús era el verdadero Señor fue el mensaje que hizo conexión con aquella audiencia. Como dijo Pedro en 10:42, acabo de leerlo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Amados, cuando algunos dicen que la iglesia va a tener un juicio aparte, y el juicio de Dios Padre va a ser otro. Y amados, nosotros vemos que todo el juicio, de hacer el juicio, se le ha dado al Hijo. Y ahí van a entrar moro y cristiano. Usted también va a entrar. Pero ¿sabe cuál es su gran ventaja? Que Cristo murió por usted. Número 2, y termino. La mano del Señor como garantía de sus audaces predicaciones, Cuando eres audaz, si tú eres audaz, la mano del Señor estará contigo. Si vas a predicar bien la palabra y eres audaz, la mano del Señor estará contigo. Para predicar y evangelizar, el éxito no depende de tu capacidad, no depende de tus estrategias, tus dones, que bien predicas, ni porque tengamos buenos músicos cantando allá afuera. A veces nos preocupamos de tener a los mejores y a la final puro molío nomás, o pura paja nomás eso. Porque en realidad nosotros tenemos que enfocarnos a la parte medular, el mensaje. Amados, la evangelización depende de Dios. Porque esta gente dice bien claro, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué? ¿Porque ellos fueron audaces simplemente? No, fueron audaces, pero la mano del Señor estaba con ellos. Eso es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesita la iglesia, que la mano del Señor esté con nosotros. Y eso tenemos que llevar el mensaje, y amados, llevarlo de buena forma. No estos mensajes que el Señor te va a dar aquí, te va a dar allá, ven que el Señor te va a prosperar y en fin. Tenemos que llevar el mensaje real, verdadero, de arrepentimiento y fe. En resumidas cuentas, amados, es Dios a través de nosotros haciendo su obra.
El hecho de que se te diga que gran número creyó, porque la mano del Señor estaba con ellos, ¿no es cierto? No quiere decir que todos creyeron, porque mucha gente no creyó. Porque lo que le pasó a Pablo en el Areópago, ya se rieron de él y todo, que Pablo es tremendo predicador. El más grande de los predicadores, podríamos decir, del Nuevo Testamento, pero en el Areópago se terminaron burlándose y riéndose de él. Y el único que se convirtió fue Dionisio, que pertenecía al concilio del Areópago, y algunos más. Pero amados, no, esto no es un asunto de capacidades humanas. Esto no es asunto de que nosotros, porque yo sé más de la Biblia, entonces tengo que ir primero. No, porque Dios puede usar a quien le plazca. Dios te puede usar a ti que estás sentado ahí y no mueves nada, ni una pestaña, nada, amado, y estás ahí, pero Dios si quiere te toma, te usa, te respalda y listo, se acabó el asunto. Porque la obra es de Dios, tenemos que entender eso, la obra es de Dios, es la mano de Dios la que mueve su iglesia. Y acá nosotros tenemos que entender cómo va la progresión a los gentiles. Primero un etíope, segundo una familia romana y tercero una iglesia entera en Antioquía. ¡Wow! Una iglesia entera en Antioquía. Impresionante. Entonces, amados, también vemos cómo Dios fue avanzando en esto de llevar el evangelio. El etíope, la familia y una iglesia. Pero aquí se da algo bien interesante. Dice unos varones de Chipre y de Cirene. La Biblia no habla de quién eran. No dice si era Miguel Ángel, uno de ellos, ¿no es cierto? Francisca Grandón, no dice nada. Eran completamente anónimos. Nadie los conocía, nadie sabía nada de ellos. En el caso de nosotros no sabemos nada, no hay más información. Y esto nos habla de estos personajes anónimos que muchas veces vemos en las iglesias. A veces no son gente tan famosa la que Dios usa, pero usa gente anónima. A través de ellos se levantó una iglesia, no es algo menor. Esta iglesia gentil fue importante, ¿sabe por qué? Porque fue la base para misiones evangelísticas. Para muchos lugares. Recuerde que Pablo y Bernabé parten desde Antioquía hacia su primer viaje misionero y pagado por la iglesia. La iglesia pagó todos los costos de ese viaje, porque ya sabemos que Dios siempre usa la iglesia para sustentar la iglesia. Amén. Eso es mandato de Dios. No escucho muchos amenes, pero amén. De nuevo, amén. Métase eso en la cabeza. Métaselo. Nosotros que vivimos tantas cosas, yo siempre digo, cuando yo diezmaba al pastor más rico de Chile, decían, pastor más rico de Chile. ¿Y por qué diezmar? Mira. No, es que mi trato no es solo con el pastor, es con el Señor. Yo siempre entendí eso. Y de hecho, cuando el obispo de la catedral se supo de todos los millones que él, ¿no es cierto?, había sacado, ¿sabe qué es lo que decía la gente del lugar ahí? Bueno, yo lo di para el Señor, Él se la arregla con el Señor. ¡Wow! Interesante. Y por eso los de la tele terminó todo el cagüín, porque la gente
venga el que venga, yo voy a diezmar porque es un tema que tengo con el Señor. Así debe ser. Entonces, todo esto muestra, amado, que no somos nosotros los hombres los que le damos forma y sustento a la iglesia, sino que es Dios. Después voy a contar algo para que estemos atentos a algo. Y bueno, vamos a ver cómo Dios sustenta a la iglesia. Lo importante en la iglesia, amado, siempre será el nombre de Jesús, no nuestras vidas. Que si un pastor suena más que el nombre de Jesús, entonces hay un problema. Porque este pastor, si suena más que Jesús, entonces puede este pastor desviar a la iglesia, desviarla de la sincera vida cristiana que debe tener la iglesia. No necesariamente los famosos, amados, son los importantes en la iglesia, sino aquellos que nadie conoce y Dios los usa poderosamente. Voy a ir en tierra derecha. Amado, la iglesia debe entender que la esencia de ella es evangelizar. Si Dios ha permitido todo esto en nuestra iglesia es porque quiere hacernos entender esta verdad. La esencia debe ser evangelizar. Tú solo debes abrir tu boca y hablarla, la palabra. Amados, el 11, 22 al 24 dice que enviaron a Bernabé hasta que fuese hasta Antioquía, cuando se oyó todo lo que estaba sucediendo. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Antioquía era una ciudad de más de 500,000 habitantes en ese tiempo. No era poco. Era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Y era una ciudad que tenía muchas creencias. A veces nosotros nos preocupamos tantas creencias que hay, hay 20, 100 religiones, miles de... Pero siempre esta creencia en Jesús es la que rompe con todos los paradigmas de las demás religiones. Siempre. Todavía, amados, a esta ciudad ningún apóstol había venido a compartir el evangelio. Pero cuando se oyó lo que estaba pasando, enviaron a uno que no tuviera prejuicios en contra de los gentiles. Enviaron a uno que había nacido en Chipre, justo ahí, cerca. Uno que nació en Chipre. Y esto fue muy sabio de parte de la iglesia de Jerusalén, porque estaba dirigida por el Espíritu Santo. Este hombre era Bernabé, que su verdadero nombre era José. Pero como manifestaba siempre un interés por los demás, los apóstoles le llamaron hijo de consolación o hijo de exhortación, que es lo mismo. Consolación, exhortación. Llamado, esto es interesante, pónganme mucha atención a esto. Bernabé fue importante, ya sabemos por qué. Vendió su propiedad y la puso a los pies de los apóstoles para que pudiera realizarse lo que se estaba haciendo con la iglesia en Jerusalén. ¿Recuerdan que Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo? Porque lo vieron que él también había hecho lo mismo, pero lo hizo de corazón. Entonces, él siempre quería ser la parte unificadora de la iglesia. Porque cuando lo vemos que los apóstoles no querían juntarse con Pablo, porque no creían que se había convertido, él fue el canal. Ven, Pablo, te voy a llevar allá para que yo les voy a contar lo que Dios ha hecho contigo. Un hombre sin prejuicio, un hombre que quería unificar la iglesia. No de esta gente que les gusta el cagüín y les gustan las cosas para que quede la escoba. Porque cuando hay problemas,
Yo recuerdo en la iglesia, ustedes se van a acordar, hubieron algunos problemas que sucedieron. Vamos a hacer reunión de líderes. No había para qué informarles porque vamos a hablar tal tema. No había para qué informarles, decirles, mandarles WhatsApp, llamado. El problema es porque había un cagüín y entonces todos venían. Y parece que eso les llama más la atención a la gente. Pero amados, tenemos que tener un espíritu unificador en la iglesia, que crea en los cambios que Dios está haciendo en los demás. Y amados, yo veo personas aquí y les digo, yo sé que Dios lo está cambiando, algo está pasando en sus vidas. Amén. Dios había hecho que el apóstol Pablo cambiara, pero justamente él lo llevó. Entonces, este hombre que no tiene prejuicio vio la gracia de Dios. ¿Y qué le pasó? No, esto no es de Dios. Pues ¿cómo? A ver, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Quién los mandó a predicar? Y amados, yo les digo una cosa, predicar en la calle, predicar a la gente, tú no necesitas autorización pastoral firmada por el pastor, por el apóstol, por el profeta. Tú solo abre tu boca, predica. Si se arma un avivamiento a través de ti, gloria a Dios. No importa. No importa. Lo importante es que si el avivamiento viene, hay que hacer lo que dice administrar, como dice la hermana Miriam. Administremos lo que Dios está haciendo. Entonces, con propósito de corazón le exhortó, hijo. Ahora, primero fue una consolación para la iglesia, enviando sus dineros, sus aportes. Consoló a muchos que estaban pasando tiempos difíciles. Y amados, ahora él exhorta. Los exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y amados, permanecer fieles al Señor no es una cosa, no es otra cosa que seguir día tras día, domingo, martes, jueves. Eso es permanecer, porque el apóstol o Bernabé sabe que si esta gente se queda solo con la parte bonita, van a fracasar en su vida espiritual. No puedes seguir al Señor si no permaneces fiel. Con propósito de corazón permanece. ¿Por qué te cuesta tanto permanecer? ¿Por qué te aburren las cosas de Dios? No, amados, tú tienes que tener este deseo de permanecer en la casa de Dios. Entonces, Lucas, el escritor de Hechos, dice algo bien interesante de Bernabé. Mire, esto en todo el libro de Hechos no se menciona algo como esto, porque era varón bueno. Yo creo que se está refiriendo al carácter de Bernabé. Bernabé es un varón bueno. Un varón que se desprende, un varón que unifica, un varón que exhorta a que permanezcan fieles. Cuando a ti te dicen los hermanos, parece que yo ya no quiero estar más en la iglesia. Ya hermano, bueno, ya. Y no le dicen nada más. No les exhortan. No les dicen la verdad. ¿Qué pasa con eso? Tenemos que llegar a tener este carácter como lo tenía Bernabé. Lucas tiene una forma especial para hablar de Bernabé. Lucas está impactado de cómo es el carácter de Bernabé. ¿Te ha impactado alguna vez la vida de un hermano? ¿Te impacta la vida de tus hermanos?
Yo a veces observo a hermanos y me quedo impactado cómo es su forma de ser cuando tienen que exhortar, cuando tienen que desprenderse. Veo todas esas cosas y, amados, me produce algo hermoso que digo, wow, qué lindo, qué hermoso como los hermanos se manifiestan en la casa del Señor. En ninguna parte del libro de los Hechos se menciona que a alguien se le llame así, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Usted y yo debemos pedir que Dios forme el carácter de Bernabé en nosotros. Un carácter de amor hacia los hermanos. Un carácter donde podamos unificar la iglesia. Es que te contaron un cagüín y tú comitas con eso. No sé si se dice así, comitar. O tú haces, te adhieres al cagüín, bien hablando en mapuche, te adhieres al cagüín en vez de decir, hermanos, no, este es un problema que ya va a pasar en la iglesia, no se preocupe. Debemos pedir ese carácter y mostremos ese amor por la iglesia que Cristo, por la iglesia de Cristo. Porque así lo tenía Bernabé. Bernabé amaba la iglesia. Bernabé es un hombre que ama la iglesia. Cuesta pillar gente que ame a la iglesia. Hoy día la gente dice, yo amo a Dios, pero con la iglesia nada. Esa gente piensa que se van a salvar porque aman a Dios. Se van a perder eternamente. No hay caso con eso. Tú no puedes amar a Dios y aborrecer su iglesia. Tienes que amar a Dios y su iglesia. Si la iglesia es la novia, ya dije la otra vez, ¿te gustaría que te amen a ti, pero a la esposa tuya no la amen? ¿Te gustaría eso? Claro que no. Amados, Bernabé tiene un espíritu dócil, un espíritu de siervo, con un anhelo de ayudar a la iglesia, sea cual sea la situación que está pasando. Este hombre tenía un gozo desinteresado, porque que mostró Bernabé por la iglesia, porque esto marcó a la vida de Lucas. Y sabe, mire, y ahora sí termino. Lucas lo trató de bueno. Debemos ser de bendición para la iglesia, pero no solo eso, sino que también debemos ser de bendición para aquellos que recién están llegando a la iglesia. ¿Por qué estaremos hablando de esto? Ya sabemos por qué. Debemos ser de bendición. ¿Por qué? Porque los nuevos creyentes se ven enfrentados a ataques de sus familiares. Los familiares dicen, ahora te convertiste cristiano, cristiana, mira, ¿a dónde la viste? Te volviste loco, te volviste loca. Y esos ataques reciben ellos. Y nosotros tenemos que estar ahí para ayudar a estos nuevos convertidos. Por eso el hecho de que le diga, le exhorte a que permanezcan fieles en la iglesia tiene ese motivo. Permanezcan fieles al Señor. Y amados, esto no termina ahí, la bondad de Bernabé. Bernabé podría haber dicho, ya, esta es la mía, Dios me está hablando aquí, Dios me está hablando, voy a enseñarle a toda esta multitud, todos estos que se congregaron. Primero los varones de Chipre, Cirene, muchos se convirtieron al Señor. Viene Bernabé y les exhorta y dice que gran número se añadió. Amén. Gran número y una gran multitud fue agregada al Señor con Bernabé ahora. Bernabé podría haber dicho, aquí está la mía, pues yo voy a predicar, voy a enseñar, voy a decir esto, otro, voy a hablar. Amados, Bernabé no se quedó ahí, dice que fue a buscar a Pablo. ¿Por qué fue a buscar a Pablo? Porque el don de la iglesia
estaba en Pablo. El don a los gentiles estaba en Pablo, no estaba en otro. El don lo tenía Pablo. Y Pablo lo van a buscar para que él esté allá enseñando a la iglesia de Antioquía. ¿Qué carácter de este hombre? Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la iglesia, cuidadosos con lo que pasa aquí. Tenemos que reconocer a los que tienen los dones. Tenemos que reconocer a aquellos que Dios usa poderosamente. Yo trato de siempre ver esa parte en la iglesia. Amados, no es lo que me convenga a mí, por eso Él no es un hombre que ve por Él. Él está viendo el bien que le va a producir a la iglesia el apóstol Pablo. Es un bien. Y amados hermanos, este es un ejemplo que debemos seguir. Voy a cerrar. Y sabe, lo último. Bernabé fue a buscar a Pablo y dijo, ya lánzate a predicar nomás, aquí está, esos son todos tuyos. No, lo ayudó. Y amados, eso es humildad. Eso es un corazón que vibra por las cosas de Dios y que sabe discernir lo que está pasando en la iglesia. Y muchos dicen, capítulo 13, había pues en Antioquía profetas y maestros, y el Espíritu del Señor, y estos ayunando, ministrando al Señor, el Espíritu del Señor dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los cuales los he llamado. Primer viaje misionero. ¿Que habían profetas y qué? Maestros. No por nada hubieron maestros ahí. ¿Por qué habían maestros? Porque fueron entrenados. ¿Se dio cuenta? Y ellos no fueron al viaje misionero, porque ellos se quedaron en la iglesia aportando para el viaje misionero a los gentiles. Esto nos debe llamar poderosamente la atención y ponernos en una perspectiva de que, amados, tenemos que considerar los dones que hay dentro de la iglesia. No por nada Dios te manda un pastor, no por nada te manda 2 pastores, no por nada te manda un ayudante de pastor, ahí nuestro hermano Raúl, ministrándote cada martes, cada jueves, cada domingo. Porque Dios está formando esta iglesia. Y tenemos que salir con preparación, amados. Hemos tratado por todos los medios de preparar, pero ya llega el momento de salir. Y esto tenemos que hacerlo sí o sí. Dios les bendiga. Espero yo en el Señor que este mensaje haya calado profundamente en vuestros corazones y que podamos ser sensibles a la obra de Dios. No deje que las circunstancias, los problemas, yo felicito al pastor Jorge que aún que está con un cierto impedimento, él está haciendo. Yo le decía, hácelo tú nomás. Porque así tenemos que ser aguerridos, no importa. Vamos. ¿Cuántas veces no prediqué con dolores fuertes cuando tenía ese tremendo bulto ahí? Y amados, llegaban momentos que me iba muy mal para la casa. Mi esposa sabe, tenía que acostarme porque el dolor era muy intenso. Pero lo hacíamos. Yo a veces hay gente que le duele un dedo
y no quieren hacer nada. Por un dedo, por una uña, por una pestaña. Que Dios nos ayude a soportar las aflicciones y ser valientes en esta tarea. Espero que cuando evangelicemos no diga, es que esto, es que aquí, es que allá, es que no. Deje todo de lado y salga a evangelizar. Y Dios va a ser con nosotros. Somos Iglesia Ciudad de Dios, palabra, fe y conquista. Nuestra misión y pasión es cumplir la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, predicar con fidelidad el Evangelio, las buenas noticias de salvación y formar discípulos que sigan la visión de Cristo. Te invitamos a nuestras reuniones dominicales a las 11 horas. Estamos en Hipólito Salas, 2035 Cerro Navia, Santiago de Chile. Y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y te transforme por el poder de su palabra.